Muchas veces nosotros estamos hablando de un Dios que no conocemos. Y por eso el tema del día de hoy, Dios siempre es el mismo. Así que quería explicarles, bueno, déjenme tomar un poquito de agua aquí, que hoy vamos a hablar de uno de los atributos de Dios. ¿Cómo yo conozco a Dios? A través de sus atributos. Atributo es, recuerde que el atributo es algo que es característico de una persona y cuando yo conozco cómo esa persona es, ya yo tengo, ¿verdad? Tengo una relación y sé cómo relacionarme con él. Y una de las cosas que siempre recordamos para comenzar, ¿verdad? Es que recordemos, valga la redundancia, ya va, déjame aquí, ¿ok? Es que recordemos que estamos plantando una iglesia bíblica que se llama Gracia Soberana, donde nosotros tenemos el Evangelio, que es la vida de Cristo, y ese es el mensaje que damos, y es el mensaje de esa imitación, ¿verdad? Ese es el poder, donde estábamos hablando esta mañana, el poder de la Biblia, el poder de la vida cristiana está en el poder de tener a Cristo, porque ese es el poder de nosotros. Ese poder que hizo que resucitara a Cristo es el poder que tenemos nosotros para poder vencer esas batallas que tenemos. Entonces nosotros por eso tenemos, porque la Biblia lo dice, que una iglesia predica el Evangelio. Luego tenemos un tiempo que es especial, que es el discipulado, que es cómo se aprende a todo lo que me dicen, ponerlo en mi vida a través de tener un mentor, una mentora, alguien que te acompañe, un grupo de personas, y eso es importante en la iglesia. Y no olvidarnos que Dios nos ha dado una misión. Donde tú estás, Dios te ha dado una misión. Y eso es importante. Nosotros queremos formarte para esa misión que Dios te ha dado en tu lugar, en tu casa, o algunos dentro del liderazgo de la iglesia, pero esas son tres cosas. El evangelio, el discipulado y la misión son tres cosas que nos impulsan. Así que eso quería recordarte. ¿Para qué existe la iglesia? ¿Por qué estamos aquí? Estamos para escuchar el evangelio y responder a él. Estamos para ser discipulados y discipular a otros. Y estamos en ese tiempo para hacer la misión de Dios. Así que el día de hoy hacemos una pausa en nuestra serie del Evangelio de Juan. Recuerda que estamos en el Evangelio de Juan, ¿verdad? Estábamos en el capítulo, ¿qué? 10, y estamos hablando del buen pastor, pero hoy vamos a seguir con lo que cada mes estamos hablando de quién es Dios, ¿ok? Y por eso se llama el Dios que adoramos. Quizá la pregunta más importante que se hace a alguien, una persona, ¿existe Dios? Estoy leyendo un libro de apologética y hay mucha gente que tiene buenos alegatos. Y si Dios existe, ¿por qué esto? Y si Dios existe, ¿por qué aquello? Y sí hay respuesta para esas preguntas. Claro, la necedad no se puede responder. Hay gente pero la gente que tiene esa verdad, ¿qué es Dios? Y si Él existe, ¿verdad? La segunda pregunta sería, si Dios existe, y la segunda, si existe, ¿qué sería? ¿Cómo es? Y de eso se trata la serie. Sabemos que Dios existe, no somos ateos, pero ahora, ¿cómo es ese Dios? Recuerde que el último sermón se trataba de algo. ¿Cuál era el último sermón de esta serie? Dios es uno y Dios es tres. Hablamos de la Trinidad. Y hablamos de que esa doctrina o enseñanza, la palabra doctrina o enseñanza, es fundamental en la iglesia. Una iglesia se divide entre trinitaria y no trinitaria. Una iglesia trinitaria no es una iglesia bíblica. Creemos en Padre, Hijo y Espíritu Santo. Los tres son Dios, pero, ¿verdad? Plenamente Dios, y aprendimos que el Hijo es Dios, el Padre es Dios, el Espíritu es Dios, pero ni el Padre es el Hijo, ni el Hijo es el Espíritu. Así que esa es la Trinidad. Y aprendimos que esa Trinidad, aunque es un tema complejo, ¿verdad? La Trinidad no es algo fácil, pero está en la Biblia desde que comienza hasta que termina. Y pudimos ver que en el bautismo de Jesús, pudimos aprender, ¿verdad? Y usted lo ha leído, que estaba el Padre desde el cielo diciendo, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Estaba el Hijo bautizándose y estaba el Espíritu Santo descendiendo en forma de paloma. Pudimos ver que hay una Trinidad en muchos otros pasajes de la Biblia. Así que pudimos aprender que esa Trinidad, Dios no necesita. ¿Por qué? Porque Dios tiene una relación con esas personas de la Trinidad de armonía, de amor, y que nos hizo para disfrutar, que nosotros disfrutáramos de esa relación, y también nos ha dado el ejemplo de tener una armonía. Como personas podemos vivir armoniosamente y amorosamente porque Dios nos ha dado ejemplo a través de las personas. Aquí entonces es lo que quería hacer un resumen, pero la semana pasada, ¿verdad? ¿Qué estábamos la semana pasada? ¿Recuerdan? Estábamos celebrando la Semana Santa, ¿sí? ¿Usted la celebró? ¿Verdad? Pero lo que quiero traer a colación es que la semana pasada muchos fuimos a ver películas de, ¿verdad? Los 10 Mandamientos. Entonces, yo la semana pasada comencé a ver una serie con Patty, que está en YouTube también, se llama La Biblia. Y entonces, en una de esas aplicaciones está, pero está en YouTube. Y el primer capítulo se trata sobre el Génesis, ¿ok?
Y a mí una de las partes que más me impacta es cuando el Señor utiliza a Moisés y se abre el mar, ¿verdad? Y se ven esas dos columnas y el pueblo pasando, ¿qué? En seco. Y entonces eso me impacta, ¿verdad? Y se abrió esa columna y yo decía, wow, y esa es una de las partes que más me gusta de la Biblia, cuando Moisés y las plagas. Y entonces es impresionante ver cómo pasaron cosas. También viendo el libro de Juan, vemos cómo Jesús multiplicó panes y peces. Entonces, el punto es que nosotros podemos ver todo eso como algo muy lejano para nosotros. Podemos ver que ese mundo es uno y nosotros vivimos en un mundo real. Podemos ver eso como, wow, ¿qué pasó? Pero no podemos. El punto es que ¿cómo yo? O sea, podemos ver que los israelitas, todo lo que vivieron en el desierto es algo que hizo un Dios, pero que nosotros no somos ese pueblo y es otro Dios, ¿verdad? Pudimos ver cómo sanó el ciego. Recuerden, Jesús sanó el ciego de nacimiento, que es un simbolismo de cómo nace el hombre ciego. Pudimos ver también cómo caminó sobre el mar. Pudimos ver tantas cosas y el punto es que esa gente fue testigo de esos poderes, pero nosotros que vivimos un mundo distinto, puede que no veamos y que tiene historias con nosotros y creamos que no hay vínculo esas dos cosas, ¿sí? ¿Entienden? Que no se conecta. ¿Qué se conecta eso conmigo? Pero ¿sabes qué? ¿Verdad? No hay un mundo bíblico y no hay un mundo acá. Quiero decir, aunque son dos culturas diferentes y estamos separados por el tiempo, por el espacio, pero saben que hay un vínculo entre esos dos pueblos. El vínculo es que Dios es el mismo. ¿Verdad? Porque podemos verlo, wow, eso ya no pasa allá. Dios está trabajando de otra manera, pero es el mismo Dios y tiene el mismo poder. Y hay algo que nos vincula, que es Dios, es el mismo. Y eso es lo que quiero hablar, que Dios es el mismo. La palabra siempre, así se llama el punto, y el término es la inmutabilidad. Y decía, bueno, dijo alguien, cuando se va a hablar de la iglesia en la inmutabilidad, como que se está poniendo un cartel que dice, hoy no voy a la iglesia, porque eso está muy difícil. Hoy hay estudio bíblico, hoy no voy a la iglesia. Pero el término inmutabilidad es que Dios no cambia. Y vamos a ver qué tiene que ver que Dios no cambie conmigo y cuáles son los beneficios de que Dios no cambie. Recuerda que el mismo Dios que separó el cielo y la tierra, que separó, bueno, sí lo hizo en la creación, pero que separó los mares, es el mismo Dios que está hoy aquí. ¿Verdad? Y de eso te vengo a hablar, de que tú te vayas de este lugar, ¿verdad? Con bastante esperanza y fe de que ese Dios poderoso es el mismo Dios que está contigo. ¿Verdad? ¿Sabe lo que dice A.W. Tozer? Que estoy leyendo un libro que le recomiendo, se llama Los Atributos de Dios, eso es un clásico. Dice, cuando se habla de la inmutabilidad de Dios, es como poner un aviso en la iglesia, hoy no habrá servicio. Nadie quiere hablar sobre eso, pero cuando se lo explican, es como haber encontrado un diamante, un oro. Así que el primer punto es, Dios sigue siendo o siempre es el mismo. Y busca por favor Malaquías 3:6. Malaquías 3:6. Recuerda que el libro de Malaquías es el último del Antiguo Testamento. Y es un libro tan mal utilizado que solamente nos acordamos de que traer los diezmos a la folía, que haya alimento en su casa para que haya uno. Utilizamos ese libro nada más pero tiene una riqueza que hoy vamos a hablar un poquito sobre ella. Así que hay una frase allí, ¿verdad? En Malaquías 3:6. Voy a tomar la frase, porque yo el Señor no cambio. Eso es lo que quiero decir. Dios, yo no cambio. Recuerda, aquel Dios, ¿verdad? Que vemos de lejos, es el mismo Dios hoy. La palabra cambiar viene del hebreo shana, que significa transmutar, demudar, diferente, cambiante. Otra palabra con que podemos unir la inmutabilidad es que es invariable, constante o fiel. La palabra inmutabilidad se puede unir a fiel. ¿Qué es algo fiel? Que se espera lo que esa persona, ¿verdad? Se espera lo que prometen. Así que, ¿por qué Dios no puede cambiar? ¿Por qué Dios no puede cambiar? Porque cuando tú dices que Dios puede cambiar, pasan tres cosas. O tiene que mejorar, o tienen que empeorar, o tiene que cambiar. Y si Dios tiene que mejorar, ya no sería Dios, porque Dios ya es lo que es. Si Dios tuviera que mejorar, pues no fuera un Dios perfecto. Y si fuera a empeorar, dejaría de ser Dios. Así que Dios no puede cambiar porque Dios ya es perfecto, ya es pleno, ya es todo lo mejor de lo mejor. Pero ¿cómo puede mejorar un ser perfecto? ¿Te has preguntado? ¿Puede mejorar algo perfecto? No, ¿verdad que no?
¿Puede ser algo infinito ser más grande? ¿Ah? Estamos hoy filosofando, ¿no? ¿Ah? Pero no es tan difícil. Algo infinito puede ser más grande. Algo perfecto puede ser mejor. ¿Cómo puede empeorar algo que es santo y sin mancha? Él no cambia, siempre ha sido y será el mismo. Lo que Dios es, siempre ha sido y siempre lo será. Y vamos agarrando. Bueno, ¿qué tiene que ver eso conmigo? Ya vas a ver qué tiene que ver conmigo. Dios siempre es el mismo y siempre será el mismo. Él no cambia de opinión. Tú cambias de opinión, no me levantes la mano. Hoy te paras con un deseo y mañana tienes otro, ¿verdad? Gracias a Dios, Dios no es así. Pero nosotros estamos mirando a Dios como si fuéramos nosotros. Y cuando Él me promete algo, no, ¿será que ya no me lo va a dar? Por eso quiero que salgas hoy con todo lo que te ha dicho de hoy a ti. ¿Lo va a cumplir? Lo va a cumplir porque Él no puede cambiar. Él no puede anular sus decretos. Él no puede decir, no te voy a dar ya esto. Él, porque dejaría de ser Dios. Él hace una promesa para luego retractarte como tú y como yo. Él no lo hace. Él no amenaza para luego dejar sin efecto esa amenaza. Él no es como nosotros. Ay, le voy a pegar a la niña porque se ha portado mal. Ay, está pero tan linda. Mira cómo me puso los ojitos. No, Él no es así. Porque dejaría de ser Dios. Es misericordioso. Él es amoroso. Pero si alguien tiene que recibir lo que Él tiene que dar, ¿verdad? En nuestro caso, ¿qué pasó? Lo hizo Cristo. Pero Él no paró el castigo sobre el pecado. Lo pagó Cristo. Porque dejaría de ser Dios alguien que promete, dice, yo detesto el pecado, y después se dice hacer loco con el pecado. No, pero qué pobrecito, mire. Fue sin querer. No, alguien tenía que pagar, pues dejaría de ser Dios. Y esto tiene que ver mucho, para entender que Dios no cambia, tiene que ver mucho con los nombres, ¿verdad? ¿Qué son los nombres? Los nombres en ese tiempo decían algo de la persona. Y recuerdan que hemos hablado un poco sobre el Éxodo 3:14, cuando el Señor le dice, ¿verdad? Le dice a Moisés, ¿de quién? Si me dice quién es el que va a hablar, dice, recuerda que dice yo soy. El yo soy significa que Él es el eterno, Él es el autoexistente, Él es el inmutable, Él es siempre el mismo, el yo soy. Entonces ya, ¿verdad? Ya estamos aprendiendo, ese Dios que no cambia es siempre el mismo, es el autoexistente. O sea, cuando tú dices, bueno, me voy a ir para el pasado, vete a cualquier, ponga que te acuerdas la película esa, y se me sale lo viejo, la película de Michael J. Fox, que es, ¿verdad? Volver a Futuro, año 84. Algunos no habían nacido. Ponían el año tal y se regresaban y estaban en otra época. Pues pon una fecha para ir al futuro, ya Dios estaba allí. No, voy a ir más lejos, ya estaba ahí. Y pones otra fecha, 0. No hay tiempo, ya Dios estaba allí. Antes del tiempo Dios estaba allí. Antes del espacio Dios estaba allí. Imagínate el Dios que tú tienes, que yo tiene, que predicamos. No es cualquier Dios. Entonces ese Dios autoexistente, ese Dios poderoso, ese Dios fiel. Segundo, ¿recuerdas en Deuteronomio 32, cuando hablaron el nombre de Dios? Él dijo que Él era la roca. O sea, ¿tú has pensado por qué dice que Él es la roca? Porque no hay nada más permanente, no hay nada más sólido, no hay nada más grande. Cuando tú ves una montaña, ¿cómo se cae? ¿Cómo destruye una montaña? Por eso dice yo, ese que soy autoexistente, ese Dios, yo soy sólido, yo soy más fuerte, te puede destruir todo, pero yo siempre seguiré allí porque yo soy un Dios sólido, fuerte. Así que no es un consuelo saber que aunque todas las cosas cambian, que aunque todo se destruye, Dios sigue allí y sigue el mismo y sigue estable. Podemos nosotros levantarnos, pero wow, ¿cómo ha cambiado esta sociedad? ¿Cómo ha cambiado la juventud? ¿Cómo ha cambiado el matrimonio? ¿Cómo ha cambiado? Pero Dios sigue siendo el mismo. Dios sigue estando allí. Y sigue siendo el mismo aquel que estuvo con Abraham. Estaba hablando con mi hermano sobre Lot. Porque la película que vi, la mujer, nunca había pensado, pero la mujer de Lot, ¿te acuerdan? Que se convirtió en sal, era una mujer tóxica, según esa. Porque dile a tu tío que te tienes que ir, dile a tu tío que nos vamos para Sodoma, dile a tu tío. Y yo, bueno, desde ya están hablando mal de las pobres mujeres. ¿Verdad? Según. Es una cosa ya, bueno, eso no lo dice la Biblia. ¿Verdad? Pero vamos a Malaquías, ¿verdad? Dice Malaquías, recuerda que Malaquías dice, yo soy. ¿Pero por qué Dios dijo eso? Tenemos que ver el contexto, ¿verdad? ¿Qué es el contexto? Vamos al verso 5, Malaquías 3:5. ¿Y por qué dijo yo soy? Dice Malaquías 3:5,
Me acercaré a ustedes para el juicio y seré un testigo veloz contra los hechiceros, contra los adúlteros, contra los que juran en falso y contra los que oprimen al jornalero en su salario, a la viuda, al huérfano, contra los que nieguen el derecho del extranjero, a los que me temen. Dice el Señor de los ejércitos, porque yo el Señor no cambio, por eso ustedes, oh hijos de Jacob, han sido consumidos. Así que, ¿verdad? Él había prometido al pueblo, el pueblo andaba con jueguitos y dijo el Señor, hey, ¿sabe qué? Se acabaron los jueguitos conmigo. Se acabaron los jueguitos. Voy a traer por su comportamiento el juicio. Pero ¿sabe qué? Sigue la frase, dice, porque yo no cambio. Ustedes, descendientes de Jacob, no han sido destruidos. O sea, ustedes se han portado mal, va a haber consecuencias, pero yo no los puedo destruir totalmente. Porque ¿sabe qué? Ustedes son hijos de Jacob. Y yo con ese hombre hice un pacto. ¿Ve? Y han pecado y merecéis el juicio, pero voy a extender mi misericordia hacia ustedes por las promesas que le hice a su padre Jacob. Y recuerda quién es Jacob, ¿no? Jacob fue el padre de Israel porque él fue el que cambió el nombre a israelita, pero antes eran los jacobitas. Los jacobitas son el pueblo que creció de Jacob, pero luego se convirtió en Israel. Así que, ¿recuerdas cuando Dios le dio a Jacob una promesa en Génesis que cambió el nombre? Le dijo, ya no te llamarás Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Eso está en Génesis 32, 28. A pesar que este pueblo se había desviado y había consecuencias, Dios no puede olvidar las promesas que da, hermano. ¡Wow! Por eso es que Él no cambia. Tú te puedes ser tu hijo y portarte de una manera no, pero Él ha prometido que te va a proteger hasta el final. Habrá consecuencias de nuestras situaciones, pero Él te va a preservar hasta el final, porque Él no puede echarse para atrás, dejaría de ser Dios. Por eso hablamos hoy de que Dios es inmutable, pues había sido fiel a su pacto con sus padres y aunque sus hijos se portaran mal, Él no los iba a consumir totalmente. Por eso recuerda que el pueblo de Israel, ¿verdad? ¿Quién entró? Entró un grupo al que Dios decidió, pero Él no destruyó todo el pueblo porque había hecho un pacto con ellos. ¿Qué nos enseña Dios a través de este atributo de la inmutabilidad? Que aunque en medio de nuestra infidelidad, Él permanece fiel, Él no cambia, sus promesas no van a fallar. Y te puede empezar a decir, ¿qué te ha prometido Dios? Échale cabeza. Esa promesa, si es de Dios para ti, porque no, las promesas de Dios de la Biblia son para sus hijos, pero no todas las promesas son para todos, pero sí muchas promesas son caso particular. Esa promesa, Dios la va a cumplir. No por ti, por Él y su palabra, porque es un Dios que no cambia. Nos dice que su naturaleza, su carácter y sus propósitos no cambian. Santiago 1:17, que ya algunos deberíamos saber de memoria, dice que toda dádiva y todo don perfecto desciende del Padre de las luces, en el cual no hay cambio ni variación. Ese Padre que hizo los cielos y la tierra, porque el Padre de las luces, que Él hizo todo, si fue capaz de hacer todo, Él no va a cambiar con todas las cosas que va a hacer contigo. ¿Sabe lo que dice la traducción? Escuchen mi pronunciación, English Translation, ¿ok? Estamos en eso, ya mañana les confieso, mañana empiezo seriamente a estudiar inglés. Que Dios me ayude. Este versículo en la versión esta en español dice, toda dádiva generosa y todo don perfecto viene de arriba, desciende del Padre de las luces, en el cual no hay variación ni la mínima señal de cambio. Es por esto que es importante conocer este atributo, porque muchas veces nosotros podemos estar viviendo situaciones difíciles y se nos olvida que Dios no va a cambiar. No va a cambiar, porque Dios, dice la Biblia, Salmo 50, 21, ¿pensaste que yo era como tú? A veces nosotros vemos a Dios como si fuera alguien que me prometió algo y no lo va a cumplir. Dice la Biblia, no se equivoquen, yo no soy como ustedes. Y gracias a Dios no es ofendiendo a nosotros, sino es diciendo, yo tengo planes para ustedes y los voy a cumplir. La versión TLA dice, ¿crees que yo soy como tú? Nosotros cambiamos todos los tiempos de planes, ¿sí o no? Ya sea por falta de previsión, porque hay algún plan hoy. Ay, pero no me alcanzó. Voy a ponerme a pagar esta casa y me meto en una super deuda y dependo de mi trabajo. Y vino el tiempo de enfermedad. ¿Qué pasa? Se acabó la casa. O sea, nosotros hacemos planes que a veces se acaban o a veces tenemos que decir, hey, hasta aquí llego porque no tenemos la previsión para el tiempo futuro, ¿verdad? O no conozco lo que nos espera en el futuro.
Pero ¿saben qué? O no tenemos el poder ni la capacidad, pero Dios conoce el futuro, tiene poder y tiene la capacidad y por eso Él lo que ha escogido hacer, lo va a hacer, hermanos. Y Él dijo, aquí en el Northwest de Arkansas vamos a plantar una iglesia bíblica y lo va a hacer. A pesar de nosotros, de nuestra inconstancia, de que no evangelicemos, de que demos mal testimonio. Estoy hablando de lo peor de lo peor. O sea que a veces yo le meto al fatalista. No, nosotros damos buen testimonio, hacemos esto. Pero a pesar de que nosotros seamos la piedra de tropiezo, Él lo va a hacer. Porque no es una promesa, Roberto, es una promesa que hay para aquellos que se están perdiendo hoy sin el evangelio. Así como tú le conoces y ya has salido de ese estado de oscuridad y cegueza, de no poder ver, Él ha traído palabras, ¿verdad? Las cosas y las personas tienen un comienzo y tienen un fin, pero ese Dios que no cambia no tiene comienzo y no tiene fin. Siempre ha existido. Mira lo que dice el Salmo 93:2, y tú ahí lo anotas si puedes, porque voy corriendo. Tú eres desde la eternidad, dice, pero el Señor es el Dios verdadero, Él es el Dios vivo y el Rey eterno. Ante su enojo tiembla la tierra y las naciones son impotentes ante su indignación. Él es el Rey eterno y el Rey inmortal. Dice el 90, ¿verdad? Dice el 92, antes que los montes fueran engendrados, ya Él estaba allí. Estos días estaba leyendo en un libro sobre el monte Rushmore. Aquí hay un monte, ¿verdad? Donde están las figuras o las efigies de varios presidentes. Y dice, ¿cómo se hizo eso y cómo aquello? Mire, antes que alguien hiciera eso, ya Dios existía. Porque eso es una maravilla, una de las maravillas de este país. Que estén las caras de George Washington, está el uno, no están los presidentes seguidos, está uno otro presidente, que es una de las maravillas. Antes de toda esa maravilla que es la naturaleza y todo existiera, ya estaba Dios ahí. Una vez un niño le preguntó, ¿quién hizo a Dios? Es sencillamente que Dios no tuvo necesidad de que nadie lo hiciera porque siempre ha estado allí. ¿Cómo vas a ser alguien que ha estado ahí, siempre allí? Vamos a inventar eso, ¿no? ¿Has tenido alguna vez esa crisis de que, bueno, vamos a hacer algo que como que nadie lo haga, a ver si pegamos el palo y hacemos dinero? Y dice, pues ya eso lo hacen ahí en el pueblo, ¿verdad? Uy, vi en internet una receta de tal, pero ya es que esto lo hace. Antes que todas las cosas ya Dios lo ha hecho. Es por eso que existe una diferencia entre el creador y sus criaturas. Nosotros somos mutables porque inmutable es lo negativo de mutar. Mutar sí se entiende que es mutar, ¿verdad? Cambiar. Dios es inmutable, no cambia. Por eso nuestra naturaleza admite cambios, pero la naturaleza de Dios no admite cambios. No sería Dios. Es por eso que hay un himno, ¿verdad? Que dice, nosotros florecemos y prosperamos como las hojas del árbol, y nos marchitamos y perecemos, pero nada cambia en ti. Por eso que eso no pasa con Dios. Él tiene el poder. ¿Sabe que Dios no tiene un plan B? ¿Verdad? Dios no tiene un plan B, ni C, ni D. Él no necesita un plan de contingencia. Tiene contingencia. Bueno, voy a guardar porque puede venir algo, ¿verdad? Una crisis, como cuando vino el COVID, ¿verdad? Había que tener un plan de contingencia. No, Dios no tiene un plan de contingencia porque Dios sabe que Él va a ejecutarlo, ¿verdad? O una salida de escape o de emergencia. Porque si algo lo planeó, ¿qué va a hacer Él? No va. Nosotros tenemos que esperar. Vamos a hacer esto, a ver cómo nos va. Y puede ser buenos planes, y van a prosperar algunos, pero nosotros no sabemos. Dios hace los planes sabiendo que van a prosperar. Recuerda que Dios es el mismo de Génesis, con Moisés, con Josué, con David, con Pablo, con Roberto, con Franklin, con Mayelín, con Ángela, con Ángeles. Él es el mismo que estuvo con ellos, ¿verdad? Lo que Él planeó se va a dar. ¿No es maravilloso que en un mundo donde todo cambia, donde la palabra ya no vale? Recuerda que en el tiempo de nuestros padres, hoy vamos a hacer este negocio, ¿qué hacían? No, ahorita hay que la mano, la foto, fírmame un pagaré, y todavía la gente se hace la loca para pagar o alguna cosa. Porque el tiempo no vale la palabra, pero la palabra de Dios es una palabra confiable porque Él cumple sus promesas. Hará todo lo que prometió hacer. Dios no cambia y es el mismo. No puede cambiar porque Él no puede ser mejor, Él no puede ser peor. Él no puede cambiar. Él no puede convertirse en otras cosas porque dejaría de ser Dios. ¿Saben? Sería imposible tener confianza. ¿No es imposible tener confianza en alguien que cambia? ¿Verdad? ¿Cuánta gente nos ha defraudado? Nosotros hemos defraudado a alguien porque hemos prometido algo. Y alguien decía, siempre es un dicho que tú dices, si le prometes algo a un niño, cúmplelo. ¿Verdad?
a un niño chiquito porque lo defraudas. Pues Dios como nosotros, Dios nunca nos va a defraudar porque lo que ha prometido lo va a hacer. Así es que Dios es inmutable, por tanto es perfectamente ¿qué? Confiable. ¿Verdad? ¿Tienes falta de confianza? Bueno, Dios hoy está hablando para que confíes. Lo que Dios va a hacer contigo lo va a hacer. Pero cada vez que desobedecemos deliberadamente estamos diciendo que no confiamos en Dios. Cuando tú te mueves antes de tiempo, cuando estás moviéndote para mover, tú estás diciendo, yo no puedo esperar. O cuando nosotros nos quejamos, estás diciendo, tú con tu plan te equivocaste. Tenemos que tener cuidado. Sabemos, amados, Dios es digno de toda confianza. Por eso podemos confiar en Él. Nuestra confianza debe ser sólida porque Él es una roca. Por eso dice que es una roca, ¿verdad? Dice que nos ha puesto en la roca más alta. Imagina una inundación. ¿Has visto esas inundaciones donde la gente se sube al techo de la casa? Nosotros estamos mucho más arriba. Mucho más arriba. Por eso cuando vienen las aguas, a pesar de que estamos, ¿verdad?, en medio quizá del agua, tú estás arriba. Así que el Evangelio cambia nuestra perspectiva de quién es Dios, porque al razonar sobre su amor, nos damos cuenta que Él nos amó cuando éramos enemigos. ¿Cómo será ahora que somos sus hijos? ¿Ah? Si siendo enemigos nos ha amado en la cruz y dio a su Hijo, y sacrificó a su Hijo por ti siendo enemigo, ese mismo amor, siendo su Hijo, será mucho más grande y maravilloso ese amor. Pero por eso te digo, confía en estas palabras afectuosas que Dios ha prometido, porque estas palabras nos sustentan, nos guiarán en el final, en tiempos oscuros. El Evangelio cura nuestra desconfianza. Porque cuando tú ves lo que fue capaz de hacer, como decía mi hermana, recuerda lo que Dios ha hecho por ti, que más primero que salvarte. Cuando tú ves eso, nadie daba un quinto por ti, nadie daba un quinto por mí, y Dios lo hizo. ¿No lo va a hacer ahora que eres su hijo? ¿Por qué desconfiamos, hermano? Por nuestra naturaleza, por la ignorancia del carácter de Dios. ¿Cómo podemos interpretar este concepto de fidelidad? ¿De qué manera esta inmutabilidad de Dios puede afectar tu fe? ¿O puede traer más confianza? Te dejo ahí esa reflexión. ¿De qué manera saber que Dios no cambia afecta mi fe, mi confianza, mi vida? ¿De qué maneras puede ser tu vida impactada por esto que Dios dice y ha cumplido y seguirá cumpliendo? ¿Cómo puedes impactar tú a los demás que ya no creen en nada? No, ya eso no creen en nadie. Ese estuvo por aquí, por allá. Ya no creen en nada. Y tú puedes decir, ¿sabes qué? Yo te puedo presentar a alguien que sí puedes confiar. Ese es el Señor, ¿verdad? ¿Cuánta gente ha salido de relaciones? ¿Cómo sale la gente de una relación que termina? No quiero saber más nada. Y dice, yo puedo presentarte un Dios que sí es fiel. Y aunque esta persona hizo, te dejó, te abandonó, te hizo, ese Dios no te va a abandonar. Y ese Dios te hará creer nuevamente en eso que ha hecho, esa afección que hizo esa relación, ¿verdad? Que es Él, porque has entrado en una relación que no estaba esa promesa de Dios, pero ahora con Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Él es una roca firme. ¿Saben, amado? Podemos confiar en un Dios que es inmutable. ¿Qué cosas te ha dicho Dios? Tú tienes un cuaderno con anota lo que Dios te ha dicho. Te invito a tener un cuaderno y anotar lo que Dios te ha dicho. Y que anotes cuando Él cumple esa promesa. Segundo punto, Dios no cambia, pero su relación con el hombre sí. Hay momentos en la Escritura en los que Dios parece cambiar de opinión, porque eso trae este punto, que es un poco, si tú dices que Dios no cambia, ¿por qué hay ciertos lugares en la Biblia que vemos un cambio de Dios? Bueno, este especialmente lo vemos en el Antiguo Testamento, cuando Él interactúa con su pueblo. Encontramos cambios tempranos, ¿recuerdan? Que Él dijo, cuando creó al hombre, dijo que era muy bueno. Y después en el capítulo 6 dijo que se había arrepentido de haber hecho al hombre. Y entonces, te traje esto porque es polémico. Bueno, este hombre, pues yo te puedo ocultar, pero él dice que no cambia. Cuando tú lees eso, pero aquí Dios se arrepintió de hacer el hombre. Pues quiero explicarte qué es para que sigas confiando. Más que decir que Dios no tiene sustentación, que cambia y dice algo hoy y mañana. No. Es decir, que este punto más garantiza que Dios es fiel. ¿Verdad? En Génesis 6:6 dice, y el Señor le pesó haber hecho al hombre en la tierra y sintió tristeza en su corazón. Otra versión dice, y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió su corazón. Y entonces, ¿cómo unimos esto? Dios así se arrepiente. Si dice que no es hijo de hombre, ¿verdad? Para esto y aquello. ¿Cómo podemos? Bueno, y estaba hablando sobre 1 Samuel capítulo 15, ¿verdad? Simplemente voy a explicarte por qué Dios se arrepintió y qué significa eso. El primer libro de Samuel, vemos que Dios coloca, ¿verdad? Él
Él era un pueblo monoteísta, era un pueblo que Dios era su Señor y su Rey, y ellos pidieron un líder, un rey. Entonces Samuel dice, bueno, se sintió triste, no te han rechazado a ti. Entonces Dios, ¿verdad?, coloca a Saúl como rey. Pero después él dice que él le dio remordimiento. Él me pesa haber hecho rey a Saúl. Y el Señor se había arrepentido de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. Versículo 35. Entonces, ¿verdad?, hay algo importante para que Dios, entre comillas, cambie en algunas situaciones. Y esto juega muy importante: el pecado del hombre. El pecado del hombre no hace que Dios cambie, sino que sea consecuente con ese carácter santo. Primera de Samuel 15, Saúl se rebela contra la palabra de Dios dada por medio de Samuel, y después él expresa su arrepentimiento. La palabra arrepentimiento no es que sea un Dios que dice una cosa hoy o mañana, no. Significa que algo que él creó cambió. Cuando lo que él crea cambia, hay consecuencias en el trato, en esa relación. Sí, está claro, está difícil. Me dice que el Dios no cambia, pero ¿por qué ahora hace esto y aquello? Porque cuando lo que él hace cambia para mal, cambia la relación con Dios. ¿Verdad? Y ¿saben algo? Para darle un tips. Si Dios no cambiara en la relación con el hombre, nosotros estuviéramos muertos, porque nosotros fuimos creados, nos dañamos y merecemos la muerte, pero Dios cambió la relación al enviar a su Hijo Jesucristo. Entonces, si nosotros salimos del mal, la relación con Dios cambia de padre a hijo. Éxodo 32, 29, 14, ¿verdad? No lo vamos a leer completo, pero dice: Dios se arrepintió de destruir a Israel, a responder a la intercesión de Moisés. Una oración que Dios mismo puso a Moisés y que fortaleció a Moisés. Dios iba a destruir, pero para su mano. Entonces, cuando la gente se arrepiente, cuando hay un cambio en las personas, Dios cambia su relación con ella. ¿Recuerdan a Jonás? Dios envió a Jonás porque iba a destruir Nínive, pero a la predicación el pueblo se arrepintió. ¿Qué hizo Dios? Cuando se arrepintió de su pecado, Dios dijo: no voy a destruir a esta nación. Pues, ojo, tenemos que tener cuidado. Ojo, no es exagerado decir que Dios no puede cambiar. Es decir, no puede cambiar verdaderamente, pero si hay un cambio en nosotros, ¿verdad?, de arrepentimiento, o vamos más a la maldad, hay un cambio en la relación de Dios con nosotros. Porque recuerden que Él es inmutable, pero no quiere decir que sea inamovible, o sea, que no se puede mover de una manera a través de la respuesta de nosotros, ¿verdad? Si Dios te dice algo y te muestra algo y tú haces lo contrario, va a haber un cambio en la relación, pero no un cambio de Dios, porque Él es consecuente, porque Él siempre es el mismo, hoy y siempre. Si no, veamos qué dice Jeremías 18, 7, 10. Anótelo, Jeremías 18, 7, 10. Dice: si anuncio que voy a desgarrar, a derribar, a destruir una nación o cierto reino, pero luego esa nación renuncia a sus malos caminos, no la destruiré como lo había planeado. ¿Ves? Él la iba a destruir por su pecado, pero como esta nación se destruyó, él se arrepintió, no la destruyé. Y si anuncio que plantaré y edificaré a cierta nación o cierto reino, pero después de esa nación hace lo malo y se niega a obedecerme, no la bendeciré como dije que lo iba a hacer. Sí, está claro. Dios no cambia, pero la respuesta mía a su palabra trae cambios en la relación. Esto no es una contradicción contra la inmutabilidad de Dios, sino que es la prueba que Él responde consistentemente a las acciones de los hombres. ¿Cómo podemos entender mejor esta frase? Si esa nación se aparta de la maldad, entonces, si se arrepiente y vuelve a sus caminos, yo la bendeciré. Pero si no se arrepiente, seré consecuente con Dios. ¿Cómo podemos entender qué impacto podría tener en una comunidad, verdad, que se reforme? Estamos hablando muchas veces de lo mal que está todo en las ciudades y todo, pero es porque ellos han rechazado a Dios. Pero si estas ciudades, estos pueblos se arrepienten, vendrá el bien de Dios. No es el bien, porque al rechazar a Dios la gente sigue su maldad y Él para la bendición. Pero si esa gente se arrepiente, ¿cuántas veces, o tú no ves que el pueblo de Israel cómo fue? De necio. ¿Y sabes qué? Roberto es el mismo pueblo de Israel. Oye, pero si el pueblo no estamos hablando ahorita de Moisés, pasaron y vieron el poder de Dios de separar el mar. Y que todos los que lo esclavizaron murieron. Y después estaban reclamando que este pan, que esto, que nos sacaste acá a morirnos. Así somos nosotros, hermano.
Dios nos salva, nos hace algo y después nos estamos quejando por alguna cosa. Pero lo bueno es que si nos arrepentimos, Dios continúa con ese pacto, ¿verdad? Pero cómo Dios cambia la relación de enemistad, se irá, puede cambiar. Como dije, no podemos hacer nada para cambiarla, pero si nosotros nos arrepentimos, ¿verdad? Si nosotros cambiamos para bien, esa inmutabilidad de Dios se mueve hacia bendecirnos. Pero si alguien cambia para peor, debe provocar miedo a esa situación. Y esto es poderoso, un motivo de consuelo, saber que por medio de Cristo, Dios cambió la situación del hombre con Dios y Él murió en nuestro lugar. Así que de ser enemigo de Dios, ha pasado a ser un Padre amoroso, que nos bendice, que tiene promesas para nosotros. Porque este libro es para quién es. ¿Ah? ¿Para quién es este libro? Para sus hijos. A veces leemos la palabra a una persona que no tiene interés de Dios y no la entiende. Es que es complicado, sí es complicado. Para mí antes también era complicado porque se necesita tener el Espíritu Santo, ¿verdad? Y ahora que la leo, no quiero dejar de leerla, aunque hay que tener un hábito, porque entiendo, ¿verdad? Cuando más meditamos en la forma de muerte junto con su amor y desprendimiento de Jesús para con nosotros, eso no nos deja desnudos y expuestos. ¿Quiénes somos nosotros? Veo esa gracia conmigo, veo la magnitud del perdón. Podemos deleitarnos en esas promesas preciosas que si Él me sacó del hoyo donde estaba peor, dice, si le ha dado a Cristo, ¿no le dará todas las cosas de la vida, hermano? ¿Qué fue lo peor? ¿Qué era el peor de las cosas que nosotros teníamos? Nuestro pecado. Y si Dios nos sacó de allí, no te va a dar todas las cosas que necesitas para la vida. Pero ojo, necesitas leer la Biblia para saber qué es lo que tiene Dios para ti. No tus excentricidades o cosas que no. Él tiene toda la provisión para el camino. Porque si tú eres hijo de Dios, las promesas de la Biblia son exclusivamente para ti, para aquellos que por la gracia de Dios se han arrepentido, le han confesado y que viven una vida sometida a Dios. No hay nada más esperanzador para nosotros que saber que Dios no cambia. Saber, y es un gozo para nosotros saber que a pesar de cómo me porte yo a veces, Dios sigue amándome, porque me ama en Cristo. No es como a veces nosotros, la gente deja de venir a la iglesia y ellos mismos se sienten culpables y no vienen. Dios te espera como vengas. Claro, si vienes a arrepentirte, si vienes como vienes y te sientas ahí, pues. Pero Dios no es como nosotros, que, ahí llegó la hermana tal, ¿qué habrá hecho? Imagínense, fue de vacaciones 6 meses. Lo que habrá hecho de vacaciones 6 meses, hablo de vacaciones cuando la gente se va de la iglesia. Dios te espera, si hay arrepentimiento, Él no te dice nada. Hay consecuencias para ¿verdad? Para tus vacaciones. Pero Dios te espera con el mismo amor del más fiel, entre comillas, que esté aquí. Porque si tú eres la persona más fiel acá y eres la más infiel acá, Dios te ama igual. La fidelidad tuya a Dios tiene recompensa. Y la infidelidad tiene recompensa, pero el amor es el mismo. Porque nosotros no merecemos eso, pero Dios lo da por gracia. Si siendo enemigo nos amó, imagínense como siendo sus hijos. Es por eso que Cristo, el cual dice la Biblia que es el mismo ayer y por los siglos, es quien te presento hoy, te recomiendo para cambiar tu relación con Dios, de no creyente a creyente. ¿Sabes qué? Él es quien nos alimenta, porque Él alimentó a la multitud. Él es quien te da vista, como le dio vista al ciego. A veces, bueno, el que no tiene a Cristo está ciego, pero a veces en nuestra vida cristiana tenemos situaciones donde no sabemos qué hacer. ¿Qué tenemos que hacer? Ir a las Escrituras para que Él nos dé vista, para que podamos entender. Él te va a seguir dando vista. Él es quien calmará las tempestades en tu vida como calmó las tempestades en el tiempo cuando vimos la barca. Él es el que te perdonará como aquella mujer que cayó a los pies. ¿Recuerdan que vimos a esa mujer pecadora? Que todos querían tirarle piedras. Es el mismo que te perdona cuando tú tienes la actitud de recogimiento. Él es el que te bendecirá de la misma manera que dijo, dejad que los niños vengan a mí y no se los impidáis porque de los tales es el reino de los cielos. Y está hablando de la actitud del cristiano, no especialmente de que los niños tengan un lugar especial, ¿verdad? Sino que todo aquel que es como un niño, todo aquel, el Señor viene aquí. Él es el que te da descanso, la confianza, la vida. Si no tienes nada de esto, podrás experimentar ese amor real. Pregunto, ¿verdad? ¿Ha cambiado tu relación con Dios para bien? ¿O hay que rendirse hoy a Él? Recuerda, si tú estás alejado de Dios, Él está alejado de ti. Pero si tú vienes a Él, Él se acercará a ti
¿Será que hoy es el día? Te invito a descansar en este atributo, a descansar que nada de lo que tú hagas puede cambiar esas promesas de Dios a sus hijos. La gloria, la gracia, alabo al nombre de Cristo por todas estas cosas que podemos agarrar. Otra cosa, si tú no lees la Biblia, ¿cómo puedes saber las promesas que Dios tiene para ti? ¿Ah? Agarra. Oye, yo no he visto a justo que me diga pan, ¿verdad? Y su descendencia. Yo no he visto, ¿verdad? Justo desamparado y su simiente que mendigue pan. ¿Verdad? Yo estaré contigo todos los días hasta el fin. Yo soy tu pastor y nada te faltará. Anota, pero ¿cómo que decía? Uy, ¿cómo que decía? Llama a la hermanita, hermanita, ¿cuál es el...? No, hermano. Por eso es que vives de estrés en estrés. El tercer y último punto, vamos bien. Ya vamos a terminar. El impacto de esa inmutabilidad en la vida. O sea, ya vi que Dios es el siempre mismo, que la relación con el hombre cambie. Pero ahora, ¿qué impacto tiene este atributo en nosotros? Y puse una ilustración así. Cuando se apagan las luces del apartamento, ¿verdad? Donde estoy hablando de vivo yo, todo queda en calma. Hay un silencio, ¿qué? Apacible. Se apodera de todo. Pero nosotros, ¿qué puede ser? Estás en la cama, ¿qué vienen? 1000 pensamientos, ¿sí o no? Esos 1000 pensamientos que vienen pueden mantenernos despiertos. Cuando todos están descansando, yo puedo estar con esa mente pensando que, oye, mañana cuando llegue, cuando estaba en Venezuela, mañana cuando llegue, voy a tener paciente de la endodoncia, le han dado unos antibióticos y sigue con el dolor. Uy, ¿qué haré con este hombre? Y esta persona que le hice esto no me pagó. O sea, yo estoy pensando en el trabajo, ¿ok? Y está todo descansado, ¿verdad? Pensamientos en trabajo que no he terminado, preguntas sin respuesta, ¿qué será de mí? Que estoy aquí, que me pasó esto. Pensamientos, aflicciones, oye, ¿cómo me ha tocado a mí de la vida dura, Señor? ¿Verdad? Y consuelo, o sea, pensamientos sobre remordimiento. Oye, este día sí la puse. O sea, estoy en mi tiempo de descanso, pero esos 1000 pensamientos están en nosotros. Y conciliar el sueño, dice alguien, es bastante sencillo. Todo lo que se necesita es, ¿verdad? Un cuerpo cansado y una mente tranquila. Y así se duerme. Pero la mente tranquila está el problema. La mente tranquila, claro. Si está bebiendo café a las 8 de la noche o estás así, ¿verdad? Con la luz de los aparatos inteligentes, pues no te sorprenda de tu, ¿cómo se llama? Insomnio. Pero ponte que tú no estás haciendo nada de eso. Y no hay una mente tranquila. ¿Sabes qué? Hablando de esto, la inmutabilidad de Dios puede hacer un impacto para que tú puedas poder descansar tranquilo. ¿Ves? Dice la Biblia, yo me acosté y dormí y desperté porque el Señor me sostiene. Yo tenía, ¿verdad? Y tengo como años que no repito, y no era un mantra ni nada, sino decía, en paz me acostaré y así mismo dormiré, Señor, porque tú me haces vivir confiado. Y venía el problema aquí, pero mañana es 15. No, Señor. Bueno, si estás de vago y no trabajamos y estoy ahí como Don Ramón, pues claro, buscando sin conseguir. Pero si tú estás haciendo todo el esfuerzo, Señor, yo estoy buscando trabajo. Y vienen estas cosas que tengo que pagar. Pues yo te lo entrego en tus manos y en paz me acostaré. Y voy a vivir así. Porque esas promesas no es un mantra, sino que estoy acordándome de todo lo que has hecho en mi vida. Eso que tú no cambias, que vas a seguir obrando en mí, que te vas a escapar de todas mis cosas, me hacen vivir confiado. ¿Saben qué? Una mente tranquila viene de la mano de Dios, hermano. ¿Por qué? Porque en ese que confío, en ese que amó a su pueblo, en ese que paró su castigo a su pueblo, no está independiente de tus circunstancias, ¿verdad? Los creyentes podemos confiar en un Dios que es fiel a sus promesas porque Él no cambia. Sabe que Él siempre es el mismo, no es una estabilidad para la vida. Que sus promesas no solamente son eternas y confiables. El saber que Dios no cambia, podemos descansar en la previsión en tiempos de ¿qué? En tiempos de escasez. O tú no estuviste en el COVID aquí viviendo. Bueno, algunos no habían llegado, pero ¿cómo nos tocó en el COVID a veces? A mí, hermano, no vengo a hablar de mí, a mí, y Pati es testigo. Tocaban la puerta. Un americano, un gringo. Aquí tenemos una cesta de comida para ti. Y la renta. Nosotros vivíamos en un sitio que se pagaba.
O sea, pagaba bastante la renta. Y yo llamaba al que me daba trabajo, mire Orlan, ¿qué pasó, chamo? Dame trabajo. No, Robertico, no hay trabajo. Las medidas de seguridad en las construcciones no permiten que trabajemos, pero un día no. Iba ya Pati a hablar con la administradora. Bueno, ¿sabe qué? Ustedes hacían buenas pagas. Páguenme los meses a cuotas. Y permitieron pagar a cuotas, sin sumar cada día, porque aquí no perdonan. Un día que no pagues, no está diciendo que te va a perdonar la deuda, sino que tus compromisos, Él se va a acabar de una u otra manera, te va a ayudar a compromisos que son tuyos. Él los va a suplir, hermano. ¿Verdad? El saber que Dios no cambia quiere decir que en medio de la adversidad Él llegó y dijo, mis pasos dejo, mis pasos doy. Yo no se la doy como la da el mundo. O sea que en momentos de la angustia mayor, puedes tener paz si confías que aquel que te ha prometido paz está contigo. Saber que Dios nos cambia, nos da fortaleza en debilidad. ¿Recuerdan a Pablo que dijo, Señor, te he pedido 3 veces? Y el Señor le dijo, ¿sabes qué? Bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Señor, yo vivo una debilidad hoy día. ¿Qué fortaleza debo tener? O sea, mientras más uno tiene debilidad, más se fortalece Dios en mí. Saber que Dios no cambia nos da guía en las decisiones difíciles. Dice Proverbios 3, 5, 6, confía en el Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia o entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos y Él ¿qué? Enderezará tus veredas. Señor, esta decisión que tomé fue la embarrada. Ay, Dios mío. Me metí en ese carro. $1,000 mensuales. Y vas a hablar con el pastor o con alguien sabio. Entréguelo. Es que voy a perder mi orgullo, voy a perder. No, es mejor que retroceda y no sigas con esa deuda. A eso a veces lo hace un cristiano, por eso todos somos orgullosos. No, yo lo que empiezo lo termino. No, qué cuento. Qué cuento, es mejor aquí salió, bueno, perdí un poquito, pero no estar 60 meses, 70 meses que no vas a llegar. A veces hay que ser, esas son, no todas son, me metí y suplí todo eso. ¿No? Dios no está prometiendo que te va a suplir, ¿verdad? Un apartamento de $3,000, ni un carro de $2,000. Gloria a Dios si lo puede hacer, porque vas a ser una persona bastante generosa con la iglesia, que hace falta gente con billete en la iglesia. Pero Dios no está prometiendo los lujos y excentricidades. Él ha prometido sustento y camino. Y que a veces cuando tomamos una mala decisión, dice, le voy a preguntar a mi manager, no, mije, yo pasé por una cosa y no se meta en eso. Haga caso. Porque esa es la manera que Dios va a hacer que usted enderece la vereda que ha torcido. Eso no nos da esperanza para el futuro, porque dice, yo sé los planes que tengo para ti. Declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad para darle un futuro y una esperanza. Amados, esas son palabras, son realidades, son cosas que experimentan todos los cristianos en todo el mundo, en todo el tiempo han experimentado los planes maravillosos de Dios. ¿Sabe qué? En una iglesia donde yo iba, ¿verdad? Los 31 de diciembre, creo que lo he contado, uno tenía una hoja casi como un pergamino de esos del rollo del Mar Muerto, una cosa así larguísima donde le pasaba todo lo que yo quería, los planes míos del año. Y yo fielmente, en ignorancia, iba. Siempre a casa, beca, carro, ok. Y alguien dijo una vez, creo que fue el pastor Eleazar Bermúdez, me dijo, no, hermano, usted tiene que tener una hojita en blanco y que sea Dios el que escriba allí lo que tiene para usted. Y Él tiene mejores cosas que usted se pide. ¿Verdad? Es confiar en que Él... Pero si no le pide, no me dan. Aquí dice la Biblia que el que pida para que le den. Sí, pero si le estás pidiendo cosas que no son, te va a decir que no. Y Él tiene grandes cosas. Aquí te dejo unas ideas prácticas terminando. ¿Verdad? Memoriza promesas claves para ti. ¿Verdad? ¿Quieres agarrarte de esas promesas? Memorízalas. Ahí te he dado algunas. Lleva un diario. Dios me prometió tal día esto y escribe cuando Él la cumpla. Porque se te olvida. Y a veces no alabamos a Dios porque, oye, ya, se me olvidó el año pasado todas las donde Dios me sacó. Dios me hizo esto, me hizo esto, me hizo esto. Puedes cargar unas tarjetitas, ¿verdad?, de promesas. Dedica un tiempo de estudio bíblico a estudiar las promesas de Dios. Canta himnos que hablen de las promesas de Dios. Canciones que basen esas promesas. Habla de tu círculo de influencia. Háblale de todo lo que Dios ha hecho en ti. ¿Verdad? Eso todo refuerza tu mente, esas promesas. Después de todo, puedes seguir desanimado. Pregunto yo, ¿puedes seguir ya terminando? ¿Podemos seguir desanimados hoy?
saber que Dios tiene promesas y que las ha cumplido y que las seguirá cumpliendo? ¿Podemos estar desesperanzados del futuro? ¿Podemos vivir sin propósito sabiendo que Dios tiene un propósito para ti? Pero si tú no te has alineado al propósito de Dios, pues claro que no sabes cuál es el propósito. Te invito a reflexionar sobre este atributo, que Dios no cambia. No tuvo un obrar con Moisés y uno diferente con David y uno diferente con Roberto. Te invito a reflexionar diariamente las promesas de Dios, porque si Él lo prometió, Él lo va a cumplir. Recuerda que Dios siempre ha sido el mismo, hoy, ayer y siempre. Termino. ¿Qué te ha prometido Dios? ¿Qué te ha prometido Dios? Las promesas de Dios están en la palabra, no en un profeta que digo, hoy te voy a llevar a las naciones. No creas esas tonterías. Cree lo que dice la Biblia, no creas lo que dice Roberto. Lo que dice la Biblia. ¿Qué cosas te ha dicho Dios que hará en tu vida? ¿Podrás seguir dudando hoy de lo que hará? ¿Qué te ha prometido? Ten la certeza que a su tiempo lo cumplirá. Recuerda que dice que el Señor es tu pastor y que nada te faltará. Y que en lugares de delicados pastos te hará descansar. Así que en un momento de preocupación, meditar en eso, quizás tú ves el campo como que Él te va a dar algo material, porque somos muy materialistas, no. En el momento de tú estar en ese lugar, meditando en que Él es tu pastor y que nada te faltará y todo lo que ha hecho, sabe que esa situación puede convertirse, sin haber cambiado la situación, sino tus pensamientos, puede convertirse en un pasto verde para ti, sin que cambie la situación. Porque creemos que necesito un dinero, ¿verdad? Esto, y que el pasto verde es que Dios me dé eso. El pasto verde está en la meditación y en el deleite de Dios en medio de las circunstancias. Oye, Dios, tú has sido tan bueno. Pero no estoy diciendo esto, sino, Señor, he perdido esto, he perdido aquello, he perdido aquellas cosas. ¿Cuántas cosas no perdimos? Pero siempre, Señor, porque el Señor, ¿sabe qué? Dijo alguien, el Señor puede hacer mucho más cuando dormimos que cuando estamos despiertos. A veces, no voy a ir a la iglesia porque voy a arreglar la situación trabajando y trabajando. Mire, Dios hace más cuando estamos descansando que cuando nosotros estamos despiertos. Muchas veces queremos ayudar a Dios y no hay gente aquí porque está ayudando a Dios. Y allá va a llegar paliado. Porque es mejor. Oye, es que yo tengo una vida tan dura que tengo que trabajar 7 días. Está bien si te respeta, pero yo creo que si tú trabajas 5 y dedicas a las cosas de Dios, vas a abundar más. Porque cuando tienes la mente en la Biblia, no te vas a meter en todas esas tonterías que tienes que trabajar 30 horas al día porque estás metido en esos vacíos, los quieres llenar con materialismo, con personas. Pero si tú te deleitas en el Señor, te acostumbras a vivir con lo que Dios te da y no pides lo que no quieres. Así que, ¿verdad? Recuerda, Dios no cambia, pero su relación con nosotros cambia. Recuerda, podemos vivir confiados, podemos tener una mente tranquila y dormir. Ya no puedes hacer insomnio en tu vida. Si yo te invito a pensar en la palabra de Dios para que puedas dormir de manera tranquila, claro, deja a un lado el celular, porque si tú quieres tener una mente tranquila y estás en Facebook toda la noche y estás mirando, eso activa la mente, activa la mente, activa la mente. Así que vamos a orar, vamos a orar, vamos a orar. Y quiero hablarle hoy a los amigos, ¿verdad, amigos? Dice la Biblia que no podemos confiar en Dios, en un Dios que no conocemos. Solo pueden confiar en Dios aquellos que son sus hijos. Amigo y amiga que estás aquí o que quizás nos ves, hay un gran abismo entre Dios santo y un hombre pecador. Y si esto te preocupa, ¿verdad? Yo te invito hoy a reconocer tu pecado, tu maldad y venir a Cristo. Arrepentirte de tus pecados, porque hay una enemistad, pero Cristo vino a resolver esa enemistad. Él se hizo el culpable por tu culpabilidad y la mía. La Biblia dice claro que aquellos que reciben, que creen y reciben, Dios mismo le da la potestad de ser llamado hijo de Dios. Así que si hoy te arrepientes de tus pecados y pones toda tu confianza en Él, Él te da esa potestad y todas las promesas. Y ese Dios inamovible, ese Dios inmutable, ese Dios que no cambia, será tu Dios y podrás vivir una vida confiada y tranquila. Así que, ¿verdad? Vamos a orar. Señor, te doy gracias por este tiempo, gracias porque hoy nos has revelado un atributo hermoso. Saber que tú no cambias, que eres una roca para nosotros, que tus promesas siguen vigentes, que obraste, ¿verdad?, en el tiempo del Antiguo Testamento y ahora después del Nuevo Testamento, en el tiempo nuestro sigues obrando, sigue teniendo poder y podemos confiar que la obra que has empezado en nosotros la culminarás, que nuestra familia está amparada por ti, que nuestro futuro está en tus manos, o sea que vivamos muchos años o pocos años, viviremos el tiempo que tú has decidido para vivir para tu gloria, para tus planes, para tu bien.
Ayúdanos, Señor, esas mentes que todavía están dudosas, desesperanzadas, que ven un Dios que no cumple o que ven un Dios que no confían, Señor, que puedas traer y obrar en estos hermanos para que puedan cada día, porque dice la Biblia que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. El cristianismo no es poner la fe en un salto al vacío, sino una fe en una confianza, en esa experiencia de tener un Dios que suple, que ama, que nos ayuda y que nos ayuda a caminar por fe. Gracias, Señor, por este momento tan hermoso. En Cristo Jesús. Amén, amén. Amén, amén.